Subcapítulo Dogma 11. Hay que respetar la opinión ajena. Desde siempre hemos escuchado hay que respetar al otro, hay que dejar que cada uno diga sus opiniones, etc. Y es un principio correcto que hemos interiorizado. Sin embargo, muchas veces se convierte en hay que respetar la opinión ajena, confundiendo el respeto a una opinión con la libertad de expresión que tenemos todos. Por un lado, una cosa es que se permita que cada uno pueda tener su opinión haciendo uso del derecho de libertad de expresión. Sin embargo, muy al contrario, es que respetemos opiniones que son dañinas, sin valor o incluso malas. A pesar de ello, en nuestra sociedad vemos cómo a través de este dogma se respetan y consideran opiniones que van contra la propia persona. Además, se deja que sean expresadas repetidamente con el objetivo de influenciar nuestra forma de pensar para que sean esas opiniones las que adoptemos como propias. Otra causa de esto es el no confrontar y decir no, esa opinión no es respetable. Es decir, que no digamos lo que pensamos, que no comuniquemos en lo que creemos, que nos callemos y al callarnos dejemos vía libre a todo el que piensa diferente a nosotros para que avance con su agenda de propaganda y de comunicación, a pesar de que estamos convencidos de que no es lo mejor ni para la sociedad, ni para nosotros, ni para la persona que expresa dicha opinión. Piénsalo, muchas veces por respetar, por dejar hablar y por no entrar en ningún conflicto, hemos dejado hacer, un hacer que ha sido negativo para todos. Sin embargo, también es cierto que no nos podemos callar, y que si interiorizamos que hay que respetar al resto de personas cuando hablan, también ellos nos tienen que respetar en nuestro derecho de expresión, de nuestras posturas, opiniones y argumentos, por poco populares que sean, por poco que se comuniquen esas ideas en el mainstream. Lo que no podemos permitir es que se le diga al que piensa diferente hay que señalarlo, y aunque parezca mentira, esto se puede escuchar en primera persona ante eurodiputados hablándoles a jóvenes bienintencionados, intentando lanzarles hacia medidas por el mero hecho de que tenemos cierta evidencia, y diciendo que el que está en contra de las medidas hay que aislarlo e ir contra él. Pregúntate si esta es la sociedad en la que quieres vivir. Decide si quieres seguir permaneciendo callado, si quieres seguir dejando hacer a esta imposición cultural en la que llevan décadas, incluso más, introduciendo dogmas en nuestras mentes, o si quieres hablar y levantar la voz por lo que crees, defender otra forma de vida y ser lo que eres, para no ser algún día lo que otros dicen que seas, sin opción a nada más. Cuando eres joven, porque eres joven, y pasas. Cuando eres más mayor y tienes familia y responsabilidades, porque no me lo puedo permitir. Y así, si todos pensamos igual, entonces, bueno, ¿para qué me voy a meter en estos fregados? Entonces, nunca será el momento para que nadie se enfrente a la imposición actual. La cuestión es que no son fregados, es que es defender lo que eres. Al final, cada vez que callas, estás dejando avanzar lo que no debe ser, en lo que no estás de acuerdo, lo que además a veces sabes que es malo, no solo para ti, sino para toda tu comunidad y para todo tu entorno. Por tanto, sí hay que dejar que cada uno tenga sus opiniones y decida libremente lo que quiere ser, lo que dice y por qué lo dice. Sin embargo, que pueda expresarlas no significa que ciertas opiniones sean respetables y que no podamos contraargumentar y expresar nuestras opiniones y por qué la opinión de los otros no nos parece correcta, proporcionando una argumentación apropiada para la misma. Sin embargo, en muchos ámbitos y situaciones de nuestra sociedad, omitimos expresarnos por miedo, por no ser políticamente correcto, por ante todo respetar la opinión ajena y no disentir, aunque no estemos de acuerdo, etc. Y como bien relató un tertuliano de cuarto milenio al citar a Dostoyevsky, llegará un día en que la tolerancia será tan intensa que se prohibirá pensar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles. Y seguía diciendo, ese día ha llegado. Antes de seguir indagando en el dogma, vamos a definir los términos más fundamentales que se relacionan con el mismo.
Opinión. Definición de opinión por la RAE. Se muestran algunas. 1. Juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. 2. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. Libertad de expresión. Definición de libertad de expresión por la RAE. Se muestra una. Derecho a manifestar y difundir libremente ideas, opiniones o informaciones. Respeto. Definición de respeto por la RAE. Se muestran algunas. 1. Veneración, acatamiento que se hace a alguien. 2. Miramiento, consideración, deferencia. 3. Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía. Por lo que respetar la opinión ajena es la consideración y acatamiento por cortesía de los juicios o valoraciones que hace una persona sobre algo al ejercer su libertad de expresión. Por tanto, no significa que no puedas estar en desacuerdo, ni tampoco que no puedas rechazar y no acatar esa opinión. De esta forma, tampoco implica que no puedas expresar tu propia postura u opinión, argumentando y ejerciendo tu derecho de libertad de expresión, a la vez que señalando por qué consideras que es mejor que la suya, así como indicando posibles puntos en común si los hubiera. Apartado. Callarse para evitar el conflicto o disentir y defender tu postura. Por lo tanto, en toda conversación, en todo trato y sobre todo en aquello que concierne a decisiones fundamentales de la vida, cuando alguien expresa su opinión tiene dos opciones básicas, callarse o hablar. Si te callas, ni siquiera estás diciendo lo que piensas, ni siquiera estás defendiendo en lo que crees, ni siquiera estás protegiendo cómo concibes la vida, sea en la materia que sea, aunque quizás hay veces en la que aportar tu opinión no sirva de nada. Si decides hablar, ya tienes muchas opciones de cómo vas a hablar, decidir si vas a comunicar simplemente con tu opinión, pudiendo o no contraargumentar por qué es mejor o peor, o si vas a decir tu opinión y puedes hacerlo buscando puntos en común con la otra persona, o si por el contrario, decides simplemente criticar lo que ha dicho la otra persona. Al fin y al cabo, es una decisión que nos concierne a cada uno de nosotros, y esa decisión, sea la que sea, tiene unas consecuencias, incluso si no decimos nada, ya que la no acción también es una decisión con sus propias implicaciones asociadas. Apartado. Seguir callado o ser activo contra la imposición cultural que no espera, sino que sigue su agenda. Entonces, dentro de estas dos opciones se plantea el dilema de qué hacer, en lo que concierne a la imposición de una cultura global que otros han elegido por ti. Se trata de cuestiones que repercuten a esta contraposición de culturas que se está dando en el mundo, que es cada vez más global y que busca alinear a las personas bajo muchos de los dogmas que se expresan y desarrollan en esta serie de libros. Por un lado, si decides permanecer callado, mantenerte en un estatus de hibernación a la espera de que algún día el invierno pase y arriesgándote a que el invierno nunca termine de pasar, que cada vez haga más frío y que llegue a congelarse todo tu entorno y familia. Si bien esta decisión es tuya, tú decides lo que haces, sin embargo la lucha cultural no te espera. La batalla cultural va a seguir su camino, con contraposición de posturas e ideas, como una lucha continua y constante. En ella, muchas veces la mayoría de los sectores de la sociedad, cuando las cosas han ido bien, no se han preocupado en defenderla, no se han molestado ni siquiera en decir su opinión, ni siquiera en disentir. Simplemente han permanecido estáticos pensando que ese invierno pasaría. Desgraciadamente no ha sido así, sino que ha avanzado y con más fuerza. Hubo un momento que en muchas partes de Occidente parecía que ciertas cosas no tenían influencia en la vida de nuestro entorno, que eran cosas de los gobiernos y de las élites supranacionales, que eran cosas de ciertas ideologías destructoras de la persona humana y que sólo eran seguidas por unos pocos, como si fueran movimientos que sucedían únicamente en sitios concretos, así como situaciones variadas que ocurrían en cualquier otra parte del mundo, pero que nada tenían que ver con la realidad de cada uno de nosotros. A pesar de esta apariencia, ahora puedes ir a cualquier sitio de la geografía, y en todos ellos te vas a encontrar mantras, dogmas, creencias y situaciones que se han ido introduciendo en Occidente poco a poco. Lo vas a encontrar en cualquier sitio, en mayor o menor medida e intensidad.
cuando hace 20 o 30 años, en ciudades como por ejemplo Soria, no veías estas connotaciones. Apenas habían entrado en entornos de ciudades pequeñas o rurales. Hoy ya lo han hecho de pleno. Hoy ya no es una lucha cultural cerrada en despachos, en agencias de inteligencia o en grandes ciudades, sino que es abierta y nos afecta en todos los órdenes de nuestra vida. Hoy es una batalla abierta en todos los órdenes, porque las ideas, los mantras, los dogmas que han preconizado durante mucho tiempo han entrado en mayor o menor medida en las conciencias de todas las personas de todos los estratos sociales y de prácticamente cualquier lugar de Occidente. Todos nosotros, tú y yo, que no hemos sido conscientes de cuán hondo habían llegado a integrarse ciertas ideas en uno mismo, y ha sido a base de autorreconocerse, de buscar, de interiorizar, de hablar y de investigar, cuando paso a paso uno intenta, siempre equivocadamente en algún aspecto, pero también acertadamente en muchos de ellos, encontrar un sentido y empieza a hablar. En cierta forma, este libro y la serie asociada es una manera de hacerlo. Así que, aunque no estés de acuerdo conmigo en algunos o en muchos de mis postulados, plantea tu propia postura de en qué cultura quieres y deseas para tu familia y para ti. Defiéndela con tus amigos, con tu familia y en tu entorno de influencia. Siempre puedes empezar ahí. Apartado. Caso de estudio. Zapatero y casi 20 años de leyes ideológicas en España. El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra. Nicolás Maquiavelo. Aquí se pretende reflejar una pequeña historia y reflexión. Cuando en el 2005 empezó la regularización de inmigrantes irregulares, cuando en 2005 se siguió fomentando el aborto, cuando en 2005 se aprobó la ley de matrimonio homosexual, muchos callaron y dijeron, bueno, es algo normal que cada uno ame a quien quiera y que se llame como se quiera. Es algo lógico que una mujer o adolescente decida sobre su cuerpo y es algo normal que regularicemos a todo el mundo que está en nuestro país, venga en las condiciones y de la forma en que venga. Cuando ahí no dijimos nada, cuando ahí lo vimos todo normal, cuando ahí la mayoría de los sectores permanecieron callados, es uno de los ejemplos en los que en la historia no nos hemos enfrentado porque hemos preferido estar callados. Hemos preferido evitar la disensión y expresar nuestro desacuerdo y hemos preferido evitar cualquier tipo de conflicto en las ideas. Y así hemos llegado hasta hoy, un momento histórico en el cual la agenda de ideología de género, la agenda climática, la agenda de inmigración y de falta de integración y asimilación, unida a una segregación en las diferentes ciudades, ha seguido y ha avanzado en las últimas décadas. Únicamente, desde hace unos pocos años, se empieza a plantear esta batalla verdaderamente en todos los órdenes. Sin embargo, esta reacción ha sido propiciada porque la mayoría de nosotros hemos percibido los cambios en nuestro día a día, en nuestros familiares, amigos y en todo nuestro entorno. Por eso, no tenemos más tiempo que perder, y este es un caso de estudio para hacernos recordar lo que pudimos hacer y no hicimos, para que no nos vuelva a ocurrir, para que levantemos la voz y no permanezcamos callados ante lo que no queremos, ante la forma de vida en la que no concebimos que sea lo mejor para nuestras familias. Apartado, ¿en qué te repercute? Te repercute en todo, porque al final, si permaneces siempre callado, podrán distribuir sus opiniones como las únicas válidas hacia un pensamiento único. Podrán legislar, podrán imponer, podrán generar reales decretos ley urgentes bajo el paraguas de situaciones de crisis. Podrán decir que hoy tienes que hacer esto, mañana te tienes que vacunar, el día siguiente no puedes salir a la calle o no puedes hacerlo en ciertas horas del día, etc. Y podría seguir con tus hijos no podrán estudiar aquí y tienen que estudiar lo que yo te diga. Te repercute en todo, pues repercute en toda tu forma de vida, en todo tu ser, en todo lo que serán tus hijos y por tanto es una irresponsabilidad por nuestra parte no decir que no. No decir que no estamos de acuerdo y no enfrentar la realidad tal como es, en la situación en la que nos encontramos, la cual no es la mejor, pero no por ello tenemos que dejar que nos inunde el desánimo y nos escondamos en nuestras casas, pueblos y ciudades. Debemos creer y actuar con trabajo duro, orientados por principios éticos, porque mientras hay fe, hay esperanza. Apartado, ¿qué puedes hacer? Todos nosotros podemos hacer muchas cosas.
y no ya tanto por nosotros, que también, sino por nuestras familias, por nuestro entorno y por los que están por venir o los que están por madurar. Vamos a tratar el asunto en tres órdenes: en el ámbito personal, a nivel de entorno, entendido como familiares y amigos, y en el terreno como madres y padres de hijos que han nacido en este mundo de hoy. En el terreno personal, es cerciorarse que callarse no es una opción. Estar pasivos y estáticos en entornos de decisión e influencia es dejar paso a todo aquello que los otros dicen que debe ser, a lo que dicen los medios de comunicación que debe ser así. Es verdad que tenemos libertad de expresión y por tanto la podemos ejercer. Así, digamos, no estoy de acuerdo. Transmitamos un yo pienso de esta otra forma. Y también digamos, estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo en aquello. Pero siempre desde tu espíritu crítico. Nunca vas a estar 100% de acuerdo con todo, pero tampoco tienes que aceptarlo todo. Tú tienes un espíritu crítico y una capacidad de aceptación o rechazo. Sabes que nunca va a ser posible un acuerdo ideal entre muchas alternativas y personas, pero siempre desde la empatía, desde el respeto al otro, así como esperando que de igual forma te respeten a ti también, puedes expresar tu opinión y argumentos para aceptar, rechazar o intentar buscar compromisos de forma que no te acallen en tu libertad de expresión por diferentes que sean tus ideas y propuestas. En el segundo nivel, con familiares y amigos, tienes que empezar poco a poco a comunicar tus ideas, a transmitir tu forma de pensar, a compartir tus propuestas y opiniones sobre lo que ocurre en el entorno, en tu vida diaria y en la vida social. Con educación disiente con ellos y llega a puntos en común al escuchar y analizar sus opiniones y hacer que tu opinión se pueda expresar libremente. Así, fortalecerás los lazos y defenderás tu posición. Si hay alguien que no comprende y no comparte tu misma opinión, deberás plantearte por qué. No caigas en el error de despreciar a nadie por sus opiniones equivocadas. Todos tenemos posiciones equivocadas en nuestros argumentos, porque todos pasamos por fases similares que nos llevan hacia el conocimiento verdadero de las cosas. Recuerda cuando no tenías las opiniones que tienes ahora o cuando pensabas que aquellas leyes de hace casi 20 años no tendrían impacto en tu vida. Todos hemos sido engañados y estamos en diferentes fases del renacer de nuestra conciencia para ser libres. Primero para serlo en nuestra mente, y así poder comunicar nuestras opiniones al resto. Por ejemplo, como hacían los griegos con un proceso de dialéctica para ir conociendo más en búsqueda de la verdad. Por tanto, si cuando tú expresas tus ideas, alguien sigue pensando que el Estado lo hace lo mejor posible, que las decisiones en cierta materia son buenas y tú estás en desacuerdo, disiente. Pero no le critiques en demasía, ni lo insultes o digas, va, no se entera de nada este tío. Está en babia. Cuida con esas palabras, porque quizás todos, la mayoría de nosotros, hemos estado en babia, sin enterarnos de nada alguna vez, y hemos pasado por esa fase. En definitiva, cada uno tiene sus tiempos. Lo importante es que plantemos la semilla en nuestros familiares, en nuestros amigos, para que poco a poco no seas tú el que les abras los ojos, ya que si uno no quiere, por mucho que el resto le diga, es esto o es por allí, no te harán caso, sino que tiene que venir de ellos mismos, de dentro de ellos, que cuando se den cuenta y empiecen a ver las situaciones de la vida y a entender, digan, ah, esto es lo que me dijo mi amigo, esto es lo que me dijo mi familia, quizás debo considerar su opinión, y poco a poco así, en el entorno, nos vayamos cerciorando en base a esa dialéctica y a esa comunicación entre personas y a esa constatación en base a la vida real de que las cosas son de una forma diferente a la que pensábamos antes. Poco a poco las iremos viendo de forma diferente y lo iremos haciendo mediante este proceso con un impacto en nuestro entorno y al hacerlo en nosotros mismos. En el tercer nivel, con tus hijas e hijos. Con mucho tacto deberás ir educándoles en lo que tú crees que es la educación, en lo que es importante, en el ser de cada niña o niño, para que evolucione hacia una autonomía plena en unos valores que sean permanentes, que son valores universales, que los lleven a ser personas de confianza, capaces de ser ellos mismos con autocontrol en cualquier entorno y situación de la vida. Crezcan en valores en los que la mayoría de las madres y padres vamos a estar de acuerdo. Así que sé tú el que estés guiando la educación de tus hijos, para inculcarles la educación, que es aquello que no se olvida, que permanece en ellos siempre.
es el mejor regalo a un hijo. Por otro lado, es importante que cuando alcancen y vayan teniendo edad, les indiques cómo ha sido la evolución de las cosas. De esta forma podrán entender la historia, que todo tiene un porqué, para así comprender cuál ha sido el desarrollo de la familia y de su legado, del entorno social y de las ideas que se hablan, de las leyes que se preconizan, de lo que se impone y de lo que se decide, para que entiendan de dónde venimos, a dónde vamos y en qué situación en este mundo se encuentran ellos.